Pensiones, señor Álvaro Gallegos, que va a ser nuestro invitado ilustre para esa sesión. También el consultor previsional, señor Eduardo Jerez, ¿Ya? va a estar conversando también acerca en el fondo de los desafíos de una eventual reforma de pensiones, también cuáles son, por ejemplo, el rol del sistema de capitalización individual para los próximos 30 años, ¿Ya? y nos van a acompañar en este mismo contexto algunos académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, entre ellos el profesor Valdivieso, que nos está acompañando hoy día, la profesora Angelina Canales, que es académica del MBA UACH, el profesor Pablo Neudorfer, que también es académico del Instituto de Administración UACH, y el moderador va a ser el doctor Fernando de la Costa, que hoy día está lamentablemente con un problema, nos iba a acompañar en esta transmisión, sin embargo se excusó y nos tiene de representantes, así que probablemente lo vamos a tener también dentro de la semana conversando con nosotros acerca de esta actividad. Pero la invitación está hecha ¿Ya? para el próximo miércoles 14 a las 15 horas. Ahora, Patricio, qué interesante la conversación que tuvimos la semana pasada, porque estuvimos hablando sobre una propuesta que se tiene con una mirada de pensiones para el año 2030. Una de las preguntas una de las preguntas más habituales que llegaron post la entrevista y durante la conversación que tuvimos fue que tú nos clarificaras, por favor, cuáles son los sistemas de pensiones que hay actualmente en Chile. Bueno, la verdad, Isabel, es que en Chile tenemos sistemas de pensiones que son semi-privados, ¿no es cierto? Que es el sistema de estas empresas que administran los fondos de pensiones, que es el tipo de pensión más común. Mayoritariamente la población impone en esas pensiones, y esto está organizado legalmente a través de un sistema que obliga a los cotizantes, es decir, le saca un porcentaje del salario que reciben mensualmente para imponerlo en estos fondos de pensiones, y estos fondos de pensiones se administran con instrumentos de mercado, es decir, los fondos se invierten, tienen, en fin, rentabilidad, y se distribuyen en varios fondos, unos que tienen mayor riesgo, otros que tienen menos riesgo. Y después tenemos otros fondos, otros sistemas de pensiones. Bueno, el anterior, es un sistema de pensión que va a entregar los beneficios en relación con el monto que se tenga acumulado. Y por lo tanto tiene también un periodo de tiempo. Ahora, de todas maneras, tiene instrumentos que hacen que sea flexible tener, por ejemplo, fondos de aporte voluntario para poder precisamente mejorar, ¿no?, la calidad de la pensión que se recibe. ¿Ya? Pero hay también otros sistemas que, por ejemplo, son pactados, que son vitalicios, ¿no? Uh-huh. Y así hay otros sistemas distintos. Y lo que yo más subrayaba como muy relevante de tener en cuenta en la discusión que hay actualmente sobre este tema, Isabel, es que en Chile tenemos una gran diversidad según región, incluso según comuna. Los mercados no funcionan igual en todas partes, y creo que la discusión de cómo mejorar es muy importante, es muy relevante que participen realmente, digamos, las regiones, y sobre todo que los criterios que se adopten para la reforma tengan que ver con un conocimiento de esta diversidad, de cómo funcionan estos mercados, y principalmente qué es lo que quiere la gente. Nos está escribiendo Bárbara y bueno, nos está escribiendo Helmut. Helmut nos escribe desde Puerto Montt y Bárbara desde Temuco, y nos dicen: profesor, la primera pregunta de Bárbara, ¿cuáles son los mejores sistemas de pensión en el mundo según su análisis y visión? Y Helmut hace la contrapregunta y dice: ¿cuál es el peor sistema de pensiones
según su perspectiva, y Chile, de acuerdo a su perspectiva, ¿qué tipo de pensión tiene? ¿Mala, buena, regular? ¿Cómo estamos, profesor? Claro, Isabel y queridos personas que consultan, ¿no? Yo creo que esto de ser el mejor o el peor no es una cuestión que depende también del contexto del país donde se viva. Por ejemplo, en un país como Suecia, donde la base impositiva del pago de impuestos, digamos, ¿no? Garantiza que las instituciones de seguridad social puedan cubrir las necesidades básicas de la población, toda la población, no solamente en el tema de pensiones. Entonces, para esa realidad, el sistema más adecuado es distinto que para una realidad como la de Chile, donde la mayor parte de las cosas están más actividades están más privatizadas, donde los mercados están menos regulados. Entonces, creo que para evaluar cuál es el mejor sistema de pensión o el más adecuado, es importante considerar el contexto dentro del cual se tiene un sistema de pensiones, porque no va a funcionar igual en un país como Chile que en un país como, no sé, como Bolivia, ¿no es cierto? Que Bolivia tiene vaivenes, digamos, hay inestabilidad, los mercados funcionan muy distintos como funcionan los mercados en Chile. Eso por una parte. ¿Ya? Y respondiendo a lo último, que me parece muy importante la pregunta, es que este no es un tema técnico, solamente técnico. ¿Por qué? Porque todos cuando pensamos en nuestras pensiones, pensamos también en que estamos haciendo una interpretación de cuáles son ¿Ya? nuestras necesidades biológicas, culturales, espirituales, en fin, para la vida, ¿no? Entonces, al hacer esa interpretación, ya tenemos un interés en poder tener un determinado sistema de pensiones. Bueno, ese ejercicio lo hace cada uno de los chilenos y no se resuelve a través de un tema, de una respuesta que dé un técnico, de cuál sería en teoría el mejor sistema de pensiones, pensando que la teoría va a dar una solución a una realidad que es mucho más compleja. Entonces, a lo que apunto es que es muy importante en este debate que la opinión, que los intereses, que las convicciones de cada persona puedan estar presentes en el debate, para Ahora, que la solución sea equilibrada y adecuada al contexto. Eso, ahora, Isabel, esa es ahora mi principal respuesta. sería importante que pudiésemos abrir el paraguas, y lo acabamos de abrir metafóricamente, porque nosotros acá en el sistema de pensiones que tenemos en Chile, hay algunos problemas que tiene este sistema. Según lo que ustedes han estudiado, ¿cuáles serían los principales problemas que tiene el sistema de pensiones? ¿Y por qué hay que reparar o mejorar o replantear este sistema para que tengamos miradas al 2030 quizás más aterrizadas a la realidad que tienen en estos momentos las personas de nuestro país, pero también a la realidad territorial, según lo que descubrimos la semana pasada? Sí, sí, sin lugar a dudas. En estos momentos es muy importante discutir, evaluar, en fin, el sistema, tomando en consideración un montón de incertidumbres que tenemos, ¿no? De aquí a futuro. Porque Chile ya no es el país que era antes de octubre del año pasado. No. No es el país, no, claramente. Estamos con problemas en el mercado laboral, en algunas regiones más fuertes que en otras, la región de los ríos, especialmente por todas las actividades turísticas que dan mucho empleo, ¿no? A la gente. Entonces, es importante que la decisión que se tome respecto a este tema considere esas incertidumbres. No podemos tener el mejor sistema de pensiones garantizado si no tomamos una decisión que considere
cómo está funcionando el mercado laboral, cómo va a funcionar de acá a futuro, porque al final del día el sistema que tenemos actualmente, en teoría, es muy bueno, es muy espectacular, porque que tú puedas que tú puedas ahorrar en tu pensión y que esta pensión te dé una rentabilidad extraordinaria según lo que se estima que pueden ser los comportamientos de los mercados, etcétera. Claro, a todos nos llena de esperanza, ¿no es cierto? Y nos gusta la idea. Sin embargo, en la práctica ese sistema tan perfecto no funciona porque los mercados no funcionan de forma perfecta, ¿Ya? porque la rentabilidad no está garantizada y porque tú ves que personas que se han pensionado hoy en día están viviendo condiciones paupérrimas y con pensiones que no alcanzan. Pero es muy dinámico, a eso me refiero. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho en Chile hace 15 años atrás que las propiedades hubieran subido, hubieran tenido el alza que han tenido? Las propiedades, ¿no? Y bueno, y el hecho de que suban las propiedades hace que suban los arriendos, Todo. afecta, ¿te fijas? Entonces ese es un factor que no fue previsto Mm. en la estimación de la rentabilidad que podían tener el fondo de pensiones o el costo de la vida, y así podríamos dar muchos ejemplos. A ver, pero en el fondo de todo, si nosotros vamos al mundo real, encontramos a cientos, por no decir miles de chilenos que se jubilan y que cambian automáticamente su situación económica, porque un profesor, etcétera, 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 tenía un sueldo X y al jubilarse empieza a recibir una pensión, discúlpeme la expresión, pero lo tengo que decir con todas sus letras, paupérrima. Sí, pues, Claro, por paupérrima, sí. supuesto. Es tremendo envejecer en este país con las pensiones que reciben nuestros adultos mayores, Claro, considerando que claro, es muy todo duro. encarece. Yo digo que los adultos mayores es la segunda primavera, pero re poco de primavera le queda si no te va a alcanzar para que tú vivas como debes vivir, en forma digna. Porque, por una Sí, parte, a ver, profesor, sáqueme de dudas si estoy equivocada, amiga. No, Isabelita, no es así. Pero por una parte, tenemos a que los medicamentos se encarecen. ¿Por qué se por encarecen? supuesto. Porque te enfrentas por temas propios de la edad a enfermedades que requieren un sinnúmero, un sinfín de medicamentos. Probablemente algunos estén en Senabas, algunos en Senabas ahora que se está llamando a que las farmacias se incorporen a este sistema. Por otro lado, tienes otros gastos que vienen acompañados con la segunda primavera. Y por otro lado, hay personas que dicen, ya, pero no pagas dividendo, no estás pagando colegiaturas, claro, pero en compensación a eso tienes otros gastos que son propios de tu edad, sin Mm, contar y sin mm. considerar que obviamente tú quieres hacer otras actividades y no puedes porque no te alcanza el dinero. Porque, Exactamente, ¿y qué exactamente. Entonces pasa allí? es una frustración, una tasa de frustración enorme, inmensa, porque además que efectivamente, pues cuando tú tienes una mayor edad, estás más, eres más propenso a tener un montón de enfermedades y a necesitar ir más a los médicos, por lo tanto necesitas gastar en medicamentos. eh, eh, Después están estas cosas que ocurren, ¿no es cierto? Que el costo de las cosas que tú adquirías antes sube y claro, y se vuelve la vida muy, muy dura, muy difícil. Entonces, como que este tema es muy interesante lo que tú acabas de plantear, Isabel, en mi opinión, ¿no? Porque este tema también no debemos, creo yo, que por el bienestar de todos, no debemos verlo solo como un tema técnico que se piense en función de individuos, como si los individuos viviéramos aislados. O sea, como que da lo mismo, en el fondo tú tienes un sistema de pensiones que dices que es fantástico, teóricamente, pero en la práctica tú estás viendo a un montón, digamos, a miles de personas que como individuos se ven enfrentados a este sistema y como individuos están sufriendo por todas estas cuestiones de las que estamos conversando ahora. Creo que el sistema de pensiones, como otros muchos temas en Chile,
requieren una mirada más de país, más de sociedad, Claro, más claro. como un tema público y no como un tema técnico que quede reservado digamos, a una fórmula y una predicción de cómo va a andar esa fórmula en el futuro. Acá tenemos una pregunta de una auditora de Valdivia, Jovita, y dice, en antiguo sistema de pensiones que existía en Chile consistía en un sistema de reparto. ¿Nos podría explicar, profesor, en qué consistía y por qué se terminó? Sí, mira, no soy especializado en lo que había, ¿ah? La verdad conozco poco, pero sistema de reparto eh, es, es un, claro, tiene una connotación o un significado distinto a un sistema de capitalización individual, ¿no? En el sistema de capitalización individual, tú pones cada mes, ¿no es cierto? Pagas cada mes y recibes en proporción a lo que tú has pagado. El sistema de reparto, sin ser experto y sin conocerlo, cómo funcionó, ¿no? Tiene otra connotación, pues tiene la connotación de que es más bien un fondo público, ¿no? Que se distribuye, pero como te digo, no soy experto, por lo tanto no puedo describirlo en detalle. Claudia Villagra dice, para complementar la información que nos está dando y la cátedra, el profesor, primero que nada los saludo desde Valdivia, y Muchas gracias. básicamente por cada jubilado existían 12 trabajadores activos que aportaban a esas pensiones y todas las cotizaciones de los trabajadores activos, además de los aportes del Estado, iban a un Mm, fondo común, ¿no? Nos cuenta esta claro, auditora. claro, Y por claro. otro lado, Gabo y Alvarado dice, bueno, llegó un momento donde no habían muy pocos trabajadores activos para costear todas las pensiones de los jubilados y hubo que hacer una disminución de la natalidad sumado al aumento de las expectativas de vida. Y voy a esta pregunta, y voy a esta a complementarlo con una pregunta. ¿Será que las expectativas de vida, como han acrecentado y se supone que vamos a vivir hasta los 120 años, ha perjudicado la mirada de las pensiones? ¿Y en qué sentido, si es así? Sí, mira, Isabel, el tema es muy complejo porque la verdad nuestro desarrollo demográfico se está viendo afectado por varios fenómenos, ¿no? Uno de esos es que la esperanza de vida efectivamente es mayor. Al ser mayor la esperanza de vida y la expectativa de vida, digamos, es mayor, esto significa que la gente vive más tiempo, es decir, que el periodo en el cual no está activo en la economía se alarga, ¿no es cierto? Y esto significa un mayor costo, si sumamos, es un mayor costo para toda la sociedad. Pero ese es uno de los factores, ¿no? Hay otro factor, por ejemplo, muy importante que está ocurriendo en Chile, ¿no? Que es todo el tema de las migraciones, ¿no? En ¿Ya? Chile, según los datos del censo del año 17, tenemos en la actualidad más o menos 800.000 migrantes, ¿no? La ¿Ya? mayor parte llegado desde el 2009 hasta la fecha. Y esa enorme cantidad de inmigrantes, tenemos también situaciones como la siguiente, por ejemplo, ¿no? Inmigrantes que al llegar a Chile se afilian, ¿no? A un fondo de pensiones, pero por ejemplo, cuando ocurrió esto del 10%, la devolución del 10%, ese dinero en muchos casos no se quedó en Chile, sino que es enviado a sus países, ¿no? Entonces, vamos a tener, lo que estoy diciendo con esto, que tenemos a un sector importante que está creciendo, que cada vez va a tener más impacto en la economía, pero cuyo comportamiento no obedece a los supuestos tradicionales con los cuales se pensaba que iban a funcionar los fondos de pensiones en Chile, ¿ya? Entonces ¿Ya? tenemos varios fenómenos que tienen que ver con el lado de la demográfico, de las migraciones internacionales, que debiesen también ser considerados en la discusión de este tema. Perfecto. Bueno, entonces usted tenía algunas invitaciones junto con Paulina ahí
para contarnos qué Sí. actividades tenían como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, y los esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de pensiones. Paulina, Muchas cuéntanos. gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Isabel. Bueno, recordarles a todos los auditores y la gente que nos ve a esta hora también por las redes sociales del Conquistador, que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas está celebrando la previa a sus 40 años. Comenzamos hace un poquito menos de un mes nuestra ruta, que fueron nuestros últimos 30, el pasado 7 de septiembre. Y durante todo este año vamos a estar realizando diversas actividades en el marco de nuestros 40 años, que van a ser ya en septiembre de 2021. Así es que esta actividad también se enmarca en eso. Estamos trabajando con exalumnos, con invitados también, con los académicos actuales. Y recordarles que esta actividad, que es el seminario que se llama, como les comentaba anteriormente, ¿qué sistema de pensiones necesitaremos para los próximos 30 años en Chile?, se va a desarrollar el miércoles 14 de octubre a las 15 horas. Así es que están todos y todas invitados a participar con nosotros en esta actividad. Bueno, y entonces, no sé, profesor, si es que la próxima semana aportar. quedamos con preguntas pendientes de los auditores. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiere agregar algo más. Encantado, Isabel. Sí, mira, un tema que me parece también bien importante tenerlo en consideración es que la reforma del sistema de pensiones, mejorarla, hasta qué punto se puede mejorar y toda esa discusión, también tiene que ser como bien sinérgica o estar relacionada con un conjunto de otras reformas que se están ocurriendo en Chile importantes. Una de estas reformas muy importante es todo el tema de la descentralización, ¿no?, que está ocurriendo, digamos, que los gobiernos regionales tengan, ¿no es cierto?, fortalezcan su autonomía, sus capacidades fiscales, su autonomía política, me refiero, ¿no?, con esto de las elecciones, de gobernador, etcétera. Bueno, pero también hay una política de transferencias que es muy importante, de funciones a los gobiernos regionales. Entonces los gobiernos regionales van a tener de aquí en adelante bastante, diríamos, mayores posibilidades para poder liderar el desarrollo en la región, ¿ya? Y las municipalidades también, hay una política de fortalecimiento de las municipalidades, etcétera. En este contexto hay posibilidades de que ellos puedan formar corporaciones, ¿no?, que son asociaciones privadas sin fines de lucro, que pueden tener patrimonio propio, municipalidades, gobiernos regionales, asociarse, etcétera. Y hay un montón de instrumentos nuevos que permiten que o que dan la posibilidad, ¿no?, de meter en la discusión este conocimiento sobre estos cambios, para ver en qué medida también pueden tener una participación en este tema. Perfecto. Entonces lo dejo como, digamos, como una inquietud abierta, pero que me parece muy importante, porque el tema de pensiones no es aislado, no es solo un problema individual, es un problema social, es un problema de país, es un problema de Estado, y hay que considerar qué ventanas de oportunidad abren otras reformas políticas que están en curso en el país. Eso, Isabel, solamente quería acotar eso. Qué importante finalizar con la reflexión interrogativa también para todos nosotros, qué ventana de oportunidades tenemos con las nuevas reformas. Eso hay que pensarlo, podemos debatirlo la próxima semana. Profesor, ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros. Igualmente a Paulina, un cariñoso abrazo para ambos y sobre todo para toda la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias a ti, Isabel, y a todos los auditores. Y nuestra agenda es para el próximo lunes a las 15 horas, como siempre, viendo estos detalles. ¿Por qué? Porque una persona informada sabe que puede tomar decisiones y qué tipo de decisiones puede tomar. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Estábamos con el doctor Patricio Valdivieso, cientista político y académico del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.